ISO como tal. Como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Buenas noches, amigos participantes al curso de Fiscalización y Seguridad de Salud en el Trabajo. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacete Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia, ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medio ambiente y recursos naturales con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, y docente universitario. Ingeniero Morán, ya puede iniciar con la capacitación. Ok, bien, entonces vamos a iniciar con el curso. Eh, un ratito, por favor. Bien, entonces hoy día vamos a desarrollar el curso de seguridad y salud, perdón, de fiscalización en seguridad y salud en el trabajo, donde pues vamos a, en este curso, como les mencioné hace un momento, vamos a ver los procesos, ¿no? Y aspectos inspectivos, ¿no? Que se realiza dentro de las visitas que tenemos por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización e Inspección Laboral, ¿no? Denominado la SUNAFIL. Entonces ya todos tendrán conocimiento, ¿no? Respecto a las labores que realiza, en este caso, la SUNAFIL, y de acuerdo a ello, pues también vamos nosotros a ir desarrollando cada una de nuestras actividades, ¿no? En ese sentido, vamos a dar inicio a este curso, dando pues también la bienvenida a cada uno de los presentes que se encuentra aquí y asimismo también a todos aquellos que nos están siguiendo por las redes sociales, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos referimos, ¿no? A un proceso de inspección laboral, va a ser importante pues siempre revisar el aspecto normativo, ¿no? Las normas legales es un aspecto fundamental, ¿no? Que siempre va a estar presente dentro de cada proceso que nosotros vamos a desarrollar. En ese sentido, ¿no? Tenemos nosotros la norma que nos enmarca dentro de todo este proceso, que viene a ser la ley 29783, ¿no? La ley matriz, ¿no? Que es la que, con la que nosotros vamos a, en todo momento, a desarrollar todo nuestro proceso respecto a seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Obviamente, esta normativa o en esta ley ha tenido pues determinadas modificaciones, ¿no? Y estas, digamos, algunas de manera pues correctivas y otras también que no han sido de manera muy acertada, ¿no? Además, la ley, como bien indica, también tiene pues su reglamento que establecido pues en el Decreto Supremo 005 del 2012, ¿no? Y con ello pues también este reglamento ha tenido algunas modificaciones, ¿no? Hasta este momento tienen aproximadamente unas 5 modificaciones, ¿no? Que se ha realizado a la ley 29783, ¿no? La más significativa ha sido la 30222, ¿no? Además, también cuando hablamos del proceso de fiscalización, ¿no? También nos enmarcamos dentro de lo que viene a ser la ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Y en este caso, la ley 29981, ¿no? Una ley muy importante para los procesos inspectivos que se van a realizar, ¿no? Por parte de la SUNAFIL. También va a ser muy importante establecer, ¿no? O conocer la ley 28806, la ley general de inspección laboral, ¿no? Esta ley de inspección laboral ha tenido, ¿no? En su proceso
varias modificaciones, ¿no? Si bien es cierto, nace mucho antes que la SUNAFIL, pero sin embargo, pues se ha venido adecuando también hasta la actualidad con diferentes normativas, ¿no? Que van a permitir justamente vincular, ¿no? A cada uno de los procesos laborales que se realiza, digamos, en cada uno de los sectores, ¿no? Que también los vamos a ver más adelante, ¿no? Y en el caso de la Ley General de Inspección Laboral, tiene pues también su reglamento, ¿no? La 019, aprobado por decreto supremo en el año 2006, ¿no? De tal forma que se entra a este proceso, ¿no? General de inspección laboral en todos los sectores, ¿no? Además, también van a haber otras leyes normativas de fiscalización que se ha dado pues justamente a raíz durante el proceso, ¿no? De la última pandemia que hemos tenido a nivel mundial, ¿no? En ese sentido, pues nuestro país también tuvo una adecuación en el marco de ello, ¿no? Por eso se estableció la resolución ministerial 1275 en el 2021 a través del MINSA, donde pues se aprobó una directiva administrativa que establece las disposiciones de vigilancia, prevención y control, ¿no? Hoy, obviamente, el COVID, ¿no? Ya no tiene el mismo impacto del que teníamos, ¿no? Dentro de todo el proceso de la pandemia, ¿no? Sin embargo, siempre hemos dicho en todas las capacitaciones, ¿no? Que se ha realizado, ¿no? Dentro del Grupo Educativo Capacitate Perú, el COVID ha llegado a quedarse. No es algo que ya pasó. Sin embargo, pues las medidas, ¿no? Han ido flexibilizándose, por lo que también el COVID ha ido también asumiendo, ¿no? Algo rutinario, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que siempre ir tomando medidas preventivas, ¿no? Frente a esta situación, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema que también seguramente en su momento se conversará mucho más ampliamente. Sin embargo, pues aún todavía algunas instituciones vienen aplicando, ¿no? Algunos formatos, algunas declaraciones, ¿no? Del personal por presencia de COVID, ¿no? Y también, bueno, tenemos la resolución de la superintendencia, ¿no? En este caso la 189 del 2021, donde que se aprueba, ¿no? En su versión número 3, ¿no? Respecto al protocolo 005 de 2020, denominado pues el protocolo para el ejercicio de la inspección del trabajo, dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria a nivel nacional, ¿no? Dicho sea, de paso, esta declaratoria de emergencia sanitaria, ¿no? Que se dio a nivel nacional, fue justamente recién hace poco tiempo, ¿no? Levantado, ¿no? Todo este proceso, ¿no? Entonces, sin embargo, todavía hay puntos focales o, en todo caso, edades, ¿no? De riesgos donde que todavía hay que seguir tomando determinadas prevenciones, ¿no? Pero el proceso de fiscalización que realiza la SUNAFIL sí, va a ser un proceso inspectivo que tiene distintos tipos de orígenes, ¿no? De acuerdo de las órdenes, cómo se va estableciendo. Entonces, para nosotros es importante tener en claro, o sea, en qué momento nosotros vamos a recibir, ¿no? La fiscalización laboral, ¿no? Y dentro de ello, pues justamente su proceso inspectivo. Entonces, esto se va a dar cuando se realiza, ¿no? Denuncias, ¿no? O también por solicitud, ¿no? De algún, ya sea trabajador o externo, conocedor, ¿no? De las actividades que se están realizando y donde no se están cumpliendo justamente con los aspectos laborales, ¿no? Además, también se da por orden de inspección, ¿no? Que esta puede ser concreta o genérica, ¿no? O sea, donde que se establece, ¿no? De que se va a inspeccionar, ¿no? O se va a fiscalizar determinado lugar, ¿no? Espacio, ¿no? Ya que se ha recibido
si has recibido pues una denuncia o una solicitud, ¿no? Dentro de este proceso, una vez que se da la orden de inspección, se va a asignar un inspector. Al asignarse este inspector, ¿no? Va a tener eh, para que realice su actividad y prepare toda la documentación, ¿no? Todo el expediente, ¿no? Tiene justamente 10 días hábiles para programar la visita, ¿no? Entonces, dentro de estos 10 días hábiles se tiene que comunicar, se tiene pues que notificar en este caso, al- a la empresa, ¿no? A la organización de que va a ser, de que va a ser visitado, ¿no? En este caso, por la SUNAFIL, ¿no? Y además también, pues, ¿no? Estas modalidades, ¿no? Se van a dar a través de visitas de inspección, ¿no? Comparecencia, o también se puede dar a través de comprobación de datos. Recuerden que siempre va a ser importante, ¿no? Que una vez que nosotros tengamos la visita de SUNAFIL, puede retornar, ¿no? En un tiempo prudente para levantar mayor información o alguna muestra o algo relevante que haya quedado pendiente dentro de este proceso, ¿no? Entonces, asimismo, ¿no? Las medidas, ¿no? Inspectivas que se va a realizar, estas pues van a contar con medidas que necesariamente van a ser pues de requerimiento o de advertencia. Entonces, siempre va a haber, digamos, dentro de este proceso, aspectos que se tienen que ir tomando en consideración en el proceso de la inspección, de las observaciones, ¿no? Para poder justamente realizar la última etapa, ¿no? De su visita, porque también, ¿no? De no tomar estas medidas inspectivas, ¿no? También puede llegar a un proceso de paralización, ¿no? De las actividades, cese de las actividades, ¿no? Hasta que se pueda regularizar, ¿no? Las observaciones más significativas, ¿no? Y en ese sentido vamos a ir viendo, ¿no? Cuándo se va a considerar estas observaciones, sanciones o faltas, ¿no? Que se van a cometer, ¿no? Para asumir justamente un proceso que nos permita a nosotros modificar, mejorar, ¿no? Y en ese sentido también ir adecuando, ¿no? Nuestra organización dentro de el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Con ello, se va a realizar un informe de inspección, ¿no? O también un acta de infracción, ¿no? Para que todo eso ocurra, tiene que ir desarrollándose dentro de este proceso administrativo sancionador o esta acta, tiene que ir desarrollándose pues varias etapas, ¿no? Y dentro de esto, nosotros vamos a tener desde el día de la visita hasta el informe de inspección o el acta de infracción, van a transcurrir máximo 30 días, ¿no? Así es que nosotros no tenemos mucho tiempo para poder levantar toda esta información. Entonces va a ser clave, ¿no? El proceso de cómo nosotros vamos a afrontar esta etapa, ¿no? Cuando la SUNAFIL nos visita, ¿no? Cuando la SUNAFIL, digamos, se presenta dentro de nuestra organización, nosotros vamos a tener algunas acciones previas. Como les mencionaba hace un momento, estas acciones previas tienen que ver con el hecho de ser comunicados, ¿no? A través de una carta y de que vamos a requerir determinada información, ¿no? O en tal fecha se va a visitar o verificar algunos ambientes en específico o documentos en específico, ¿no? Para ello, justamente la autoridad inspectiva, ¿no? A través justamente de las TIC, que ahora también se aprobó, ¿no? Dentro del proceso, a raíz del proceso de la pandemia, se aprobó justamente poder realizar fiscalización de forma virtual, ¿no? Entonces sí es posible desarrollar ello, ¿no? Y con eso, pues también se puede realizar, pues también las investigaciones, las comprobaciones, ¿no? ¿A través de qué?
a través de las cartas disuasivas o de las cartas inductivas, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener en claro este aspecto, ¿no? O sea, cuando nos solicitan una información, nosotros tenemos que actuar de manera célere, ¿no? Para poder tener, digamos, las pruebas, ¿no? De que sí estamos cumpliendo con las observaciones que se ha tenido y además que somos respetuosos, pues, ¿no? De la seguridad y la salud en el trabajo, ¿no? O en este caso en nuestra organización. En tal sentido, ¿no? Lo que se va a hacer es que dentro de las cartas inductivas o disuasivas, ¿no? Se va a acreditar, ¿no? La documentación sustentatoria, ¿no? Que está justamente dado en cumplimiento, ¿no? De las obligaciones, objetos de investigación, ¿no? De los cuales han sido observados y de repente en su momento no hemos tenido, ¿no? Las pruebas, ¿no? Fehacientes. Sin embargo, pues en este proceso, ¿no? Nos van a dar un plazo y en ese plazo tenemos que nosotros entregar toda la información complementaria, ¿no? Además, ¿no? Los empleadores, ¿no? Van a ser notificados, ¿no? Que puede ser mediante una carta presencial, pero ahora por lo general se está haciendo a través de manera virtual, ¿no? Entonces, para eso siempre va a ser importante que cada una de las organizaciones pueda también revisar, ¿no? Dentro de su casilla electrónica, el caso de la SUNAFIL, qué tipo de cartas, documentos nos están haciendo llegar o los que o información que requiera recabar, ¿no? Para ello nos van a dar un plazo, ¿no? Y tenemos nosotros pues dentro del mismo de registro, ¿no? Se tiene pues que hacer el levantamiento de observaciones o complementar la información solicitada, ¿no? Entonces, ahí lo que nosotros vamos a tener en principio, ¿no? Es que los empleadores, ¿no? Han sido notificados, ¿no? Y aquellos que no hayan presentado algún tipo de descargo, ¿no? Se va a programar una visita, ¿no? Una orden de inspección de manera física, ¿no? Entonces, quizás al inicio te lo han pedido de manera virtual, pero ya cuando hay incumplimiento, en ese sentido ya se programa, ¿no? O se realiza, se empieza, ¿no? A realizar el orden de inspección y entonces inicia todo un proceso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos aspectos, por eso los plazos, los tiempos van a ser trascendentales, ¿no? Eh, Dentro de este proceso de acciones previas también se va a hacer la verificación, ¿no? De la aprobación e implementación bueno, en este caso de los que tienen todavía comorbilidad o los adultos mayores, ¿no? Que todavía tengamos dentro de nuestros frentes laborales, ¿no? Uno de los aspectos, ¿no? Que se solicitaba era el plan de vigilancia y prevención, ¿no? Y con ello, pues, ver también aquellos que han reanudado sus actividades, ¿no? En qué condiciones de salud se encuentran, ¿no? Para ello justamente se tienen que ir tomando algunas acciones preventivas, ¿no? Estas medidas, a diferencia de las cartas inductivas, son las que ya poco a poco se están empezando pues a retirar, ¿no? Pero aún todavía existen determinadas medidas que se tienen que tomar, ¿no? ¿Cuáles son las facultades inspectivas que tiene la SUNAFIL, ¿no? O en este caso, los inspectores, ¿no? Recuerden que vamos a tener inspectores, inspectores auxiliares, ¿no? Entonces, ellos tienen, digamos, facultades, ¿no? Para, primero, ingresar de manera libre. Entonces ellos no van a esperar, ¿no? El hecho de que si no está el gerente, o si no está el ingeniero de seguridad, ¿no? O si no está el PDR o el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? No, ellos no esperan a ninguna de estas personas. Ellos han venido con un objetivo que es verificar determinadas circunstancias, ¿no?
Y para ello, pues, está determinado que ellos pueden ingresar de manera libre, ¿no? Entonces, el obstaculizar o hacerlos demorar, ¿no? Retrasar dentro de este ingreso, entonces esto está siendo considerado como una falta muy grave, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Para no tener, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? Y este tipo de falta es una de las que no se puede, ¿no? Justamente entrar, ¿no? A un proceso de repente de descargo, ¿no? No se puede, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la falta ha sido, pues, dentro de las que está considerado muy grave, ¿no? Asimismo, los inspectores no necesariamente requieren acompañamiento durante la visita. Entonces, ellos no quieren que esté, o en todo caso, de acuerdo a lo que solicitan, pero no es necesario que el gerente, el ingeniero de seguridad, ¿no? Estén, ¿no? Siempre al lado de ellos, ¿no? Ellos van a desplazarse de manera libre, van a entrevistar, ¿no? O consultar a las personas que crean conveniente, ¿no? En ese sentido puede ser un trabajador, puede ser pues de repente a un rango que tienen algún rango de autoridad, ¿no? Que no necesariamente sean del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que no sean necesariamente del área SOMA, ¿no? Entonces, o necesariamente alguien que trabaje en la gerencia general, ¿no? Entonces, no es necesario. Ellos, los inspectores, eligen con quién realizar este tipo de actividades. Por otro lado, también va a ser muy importante tener en cuenta que practicar, ¿no? Cualquier diligencia de investigación, ellos van a poder realizarlo sin ningún eh, eh, o sin ninguna autorización que se le pueda otorgar el empleador. No, ellos tienen todas, ¿no? Las facultades para poder realizar este tipo de acciones, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy importante también tener en cuenta de que la SUNAFIL puede ordenar el cierre temporal, ¿no? Entonces, cuando ya son reiterativas, repetitivas y no se están tomando cartas en el asunto, entonces se puede hacer un cierre temporal, ¿no? Asimismo, también pueden recabar u obtener información, lo que hace un momento les estaba mencionando, ¿no? Y de requerir mayor información, esta pues se va a ejecutar, ¿no? Formalizando de manera inmediata, ¿no? Que incluso puede estar dentro del acta de cierre temporal, ¿no? O sea, termina la visita y se va a realizar un acta, ¿no? Entonces, en esta acta de cierre temporal, ¿no? Se tiene que establecer, ¿no? Los días de aplicación de esta medida, además el cómputo de días, ¿no? Cuándo va a ser la fecha de cierre, que obviamente lo tenemos, pero también hay que proyectar, ¿no? Los días, ¿no? O en todo caso el día que se va a reabrir, ¿no? Una vez cumpliendo todas las medidas de seguridad. En ese sentido tiene que ponerse pues también en consideración, porque no vaya a ser que cuenten solo días hábiles. Entonces ahí tenemos que tener pues en consideración este aspecto. Cuándo inicia y cuándo termina. Entonces, en función a ello, ¿no? Se pagará también las remuneraciones, los beneficios sociales, ¿no? Cuando esto ocurra, ¿no? O sea, no necesariamente si hay una suspensión, ¿no? Frente a un cierre temporal, no hay suspensión de pago, ¿no? Paralización, ¿no? Se sigue, ¿no? Digamos, dentro del proceso contractual, ¿no? Además, también no se encuentran facultados para otorgar vacaciones a los trabajadores, ¿no? Por determinado periodo. Entonces, la SUNAFIL no tiene esa competencia, manejo, disposición, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿no? Bien, es importante tener en cuenta de que el inspector, ¿no? Que está comisionado va a requerir, ¿no? De harta información, ¿no? Que está relevante al caso de la seguridad y salud en el trabajo y en principio
va a ser, pues, ¿no? Si ya tenemos registro, inscripción, o si estamos ya desarrollando, ¿no? En re- de acuerdo a a nuestra clave SOL, ¿no? Y tenemos que desarrollar la planilla electrónica, revisar siempre ello, ¿no? Que los trabajadores estén inscritos correctamente. O sea, tal como figura en la planilla electrónica, con esas mismas actividades tiene que realizar, ¿no? En sus puestos de trabajo, ¿no? Si en determinada visita, ¿no? De la superintendencia, entonces puede ser que tengamos algunas inconformidades, ¿no? Y esto obviamente va a generar más la atención para ser candidatos a ser visitados, ¿no? Dentro de ello, ¿no? También se tiene que establecer, ¿no? Los cargos de entrega, ¿no? Tanto de las constancias de alta o las modificaciones, ¿no? Del registro, ¿no? Entonces, sí, por eso que para ello hay una clave, ¿no? Que por lo general lo debería manejar, ¿no? La parte gerencial, pero sin embargo, pues hay aspectos que se tienen que ir actualizando, modificando, ¿no? Porque los plazos a veces son muy apremiantes, ¿no? Entonces, con ello también se tiene que ver, ¿no? El registro y control de asistencia, si cuenta o no, digamos, la organización con determinado registro y quiénes son los que firman ese registro. No pueden ser absolutamente todos, ¿no? Porque ahí se encontraría una inconsistencia. Asimismo, también se va a hacer también un registro de los contratos de locación, ¿no? De servicios, los que se han realizado por intermediación, ¿no? Entonces también ahí se tiene que tomar un control, ¿no? Y por otro lado, pues los contratos de trabajo van a estar sujetos a una modalidad de constancia de entregas, ¿no? Al trabajador, ¿no? Entonces también ese aspecto es importante tener en cuenta, ¿no? Otro aspecto que vamos a tener, digamos, dentro del proceso es el tema del reglamento interno de seguridad en el trabajo, también el registro de entrega de equipos de seguridad, ¿no? O de emergencia, y además también alguna documentación, información que el inspector puede considerar pertinente, ¿no? Para la investigación que está realizando, ¿no? Entonces, toda esa información nosotros tenemos que tenerlo dentro de nuestro proceso y con ello pues poder desarrollar, ¿no? Hubo un falso movimiento, ¿no? Entonces, bien, ya. La inspección del trabajo, ¿no? Como ya de la parte normativa se había establecido, ¿no? Hay una resolución suprema del caso 2021, ¿no? Que es la actualización del, del reglamento, ¿no? Y en este aspecto, pues, nos indican, ¿no? Que para la inspección del trabajo, primero, el inspector tiene la facultad, ¿no? De imponer la medida cautelar o cierre del establecimiento, ¿no? Entonces, es muy importante y eso lo va a determinar de acuerdo a las gravedades que también se establece, ¿no? Además, la inspección del trabajo se va a ejercer de manera virtual, esto ya lo explicamos, ¿no? Que ahora se hace de manera virtual y también de manera física, ¿no? Y tiene que ser, ¿no? Y presencial, ¿no? Tiene que ser restringido, ¿no? Siempre solamente los actores que van a ser involucrados dentro de este proceso, ¿no? Y la vigilancia, ¿no? Perdón, privilegiando su accionar, fiscalizador, orientador y de asesoría técnica, ¿no? Que es la razón de ser en este caso de la SUNAFIL, ¿no? Por otro lado, ¿no? Vamos a tener, pues, ¿no? Que la inspección del trabajo se va a ejercer, ¿no? De acuerdo a la forma permanente, además de las funciones que van a realizar y su vigilancia, de acuerdo al cumplimiento de cada una de las normas sociolaborales, ¿no? Entonces ahí vamos a tener el tema, pues vamos a ver más adelante de los ETS, ¿no? Los adicionales, ¿no? Las horas extras, ¿no? Todos estos aspectos se tiene pues que considerar dentro de este proceso, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento inspectivo
que se realiza, ¿no? Para estos tipos de acciones, entonces ahí nosotros vamos a tener, como mencionamos hace un momento, ¿no? Haciendo un resumen, la denuncia, el orden de la inspección, como hemos visto, ¿no? Luego se asigna al inspector, ¿no? Y dentro de ello, pues, el inspector tiene un plazo máximo de días que habíamos mencionado para realizar justamente programar o en todo caso notificar la visita, ¿no? Que se va a realizar, ¿no? Y con ello, pues también, ¿no? Se va a solicitar alguna información adicional para poder ir estableciendo, ¿no? Los tiempos, los espacios, ¿no? Y de una vez realizada, ¿no? Ya como mucho la visita, se tiene 30 días, ¿no? Que no son prorrogables, ¿no? Para poder entregar el informe de actuaciones inspectivas, ¿no? O acta de infracción, ya de acuerdo a lo que uno ha determinado, encontrado o analizado, ¿no? Dentro de la visita de inspección, es importante que ustedes tengan en cuenta de que obviamente el inspector va, ¿no? De la SUNAFIL va a recorrer todas las instalaciones, ¿no? No solamente un determinado lugar donde tú lo lleves, donde tú consideras que sí debe estar, no. Dentro de su acuiciosidad, ¿no? El inspector, ¿no? Puede visitar lugares que de repente tampoco se ha hecho su revisión, mantenimiento o algún tipo de estos aspectos, ¿no? Entonces, para ello, ellos determinan cuáles van a ser su ruta de desplazamiento, ¿no? Además, tiene que usar, ¿no? Los EPPs, ¿no? De acuerdo a los riesgos que se están estableciendo, ¿no? Hay EPPs generales que tiene que portar, ¿no? La persona, pero también hay EPPs específicos y en ese sentido se tiene que dar pues todas las facilidades, ¿no? Bueno, también dentro de este proceso va a ver también el aspecto de las inspecciones que se han realizado, ¿no? Si se han cumplido, ¿no? De acuerdo a la programación, ¿no? Y luego también algunos registros de repente que verifique o que respalde también esas decisiones, ¿no? Eh, es importante tener mayor atención, ¿no? En los puestos, áreas, ¿no? De mayor riesgo. Para eso, pues, hemos hecho nuestro análisis, ¿no? Y vamos a establecer claramente cuál va a ser nuestra mayor atención, ¿no? Diligencias de investigación, bueno, aquí en este caso, pues, se tiene que comprobar, ¿no? Si se han desarrollado las entrevistas correctamente o qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Es importante también verificar, en este caso, el riesgo, si es grave o eminente, ¿no? Cuando no se pueda controlar, ¿no? Para ese aspecto también es importante tener, ¿no? Una red de contactos en función a cómo nosotros vamos a realizar nuestras verificaciones, ¿no? Y poder tener la menor cantidad de riesgos. Y en el aspecto documentario, ¿no? Tiene que aplicarse pues el principio de racionalidad, tenemos que tener toda la documentación del cual nosotros hemos sido, eh, digamos, los que hemos realizado, ¿no? O hemos recibido la visita de inspección y para ello pues tenemos que tener toda la documentación a la mano, ¿no? Para que no tengamos mayor observación y de esa forma también poder ir nosotros aplicando las mejoras continuas de manera interna, ¿no? Bueno, las facultades, ya como mencionamos en las anteriores, ellos pueden ingresar libremente, sin previo aviso, no los puedes detener, ni vigilancia puede decir voy a ir a avisar y si no avisan no puedes ingresar, no. Si uno quiere, digamos, eh, persuadir, ¿no? En este caso, para que no, no se transite libremente, entonces va a ser parte del proceso administrativo sancionador, ¿no? Bueno, dentro de las visitas, ¿no? No, el inspector no necesariamente solicita la presencia de determinado personal, ¿no? O profesional, sino que ellos lo pueden hacer de manera libre, espontánea, ¿no? Entonces, salvo
que en el caso, por ejemplo, de las investigaciones de accidentes de trabajo, ya sean mortales, en el que justamente su participación va a ser obligatoria, de que por lo menos un representante titular de la parte trabajadora y de la parte empleadora para representar las organizaciones sindicales, ¿no? También estos son algunos aspectos fundamentales que se tiene que tener en cuenta, ¿no? Asimismo, también se va a proceder, ¿no? A poder practicar cualquier tipo de diligencia, investigación, exámenes, pruebas, muestras, ¿no? Que uno requiera, ¿no? Entrevistas, encuestas, ¿no? Las que el inspector considere necesario y que está dentro de su marco, ¿no? De regulación, entonces se tiene que ir por ese proceso, ¿no? Y en el proceso de requerimiento de información es importante, ¿no? El antes, ¿no? El después, ¿no? Y también, pues, en este caso, el sujeto inspeccionado, ¿no? Al personal de la empresa, va a ser muy importante que le exijan su identificación, ¿no? Entonces ahí le decía, si ustedes se coordinan para poder desplazar o desfasar este proceso, ¿no? Entonces se tiene que tener una mayor aprobación o en todo caso conocimiento para que no haya justamente aspectos, ¿no? Que lamentar dentro de, de la recopilación de toda la información. Por eso que es importante la presencia, ¿no? De personas que se encuentren al interior del centro de trabajo, ¿no? Para poder ir recabando toda la información necesaria. Bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Recabar toda la información, ¿no? Para obtener justamente datos, antecedentes, ¿no? Y asimismo también puede pedir la SUNAFIL, ¿no? Obtener copias de extracto, ¿no? Por ejemplo, que se determina un orden, ordenar el cierre, ¿no? Temporal. Entonces, cuando el área de determinada unidad económica, ¿no? Se paraliza, se prohíbe, entonces de inmediato las tareas de inobservación justamente van a tener pues que desarrollarse de acuerdo a la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro de las facultades que tienen los inspectores, también pueden hacer mediciones y tomar o sacar muestras, ¿no? Tienen que estar dentro de ese proceso para desarrollar nuestras actividades, ¿no? De tal manera que el inspector pues está facultado a tomar, sacar muestras, ¿no? Y asimismo también a poder realizar algunas fotografías, realizar algunas mediciones, videos, ¿no? O levantar croquis y o planos, ¿no? Entonces todo ello puede ir realizando ya que no encuentra todas las soluciones consideradas, ¿no? ¿Cuáles son las facultades, ¿no? Digamos, dentro de lo que tiene en este caso, pues la SUNAFIL, es que se puede ordenar el cierre temporal en las áreas, ¿no? De la unidad económica o también, pues, de una unidad que se haya tenido algún tipo de paralización o prohibición inmediata, ¿no? Entonces ahí se tiene que trabajar rápidamente, ¿no? Para desplazar, ¿no? Toda nuestros productos, ¿no? En ese sentido, también se ejecuta, ¿no? La formalización de manera inmediata, lo cual se tiene que realizar, pues, ¿no? Dentro de cada jurisdicción distrital y en esto tendremos, pues, el acta de cierre temporal. Una vez que hayamos sido notificados de este acta de cierre temporal, va a ser importante, ¿no? Considerar los días de aplicación de la medida, ¿no? Para justamente que en este caso, la supervisión, ¿no? Va a tener pues que verificar el cumplimiento de cada uno de los aspectos que se ha venido desarrollando, ¿no?
Pero también a ello nosotros tenemos que tener en claro, ¿no? Y a quiénes, ¿no? Se va a intervenir dentro de un proceso de fiscalización. Si bien es cierto, pues hemos visto la primera etapa donde se involucra pues a la, ¿no? Al entorno más cercano y esto pues con el objetivo de generar algún tipo de daño, problema, ¿no? Entonces, los reglamentos sectoriales, ¿no? Que van a establecer precisamente las obligaciones y los derechos superiores, ¿no? A todos los contenidos del reglamento y asimismo, ¿no? Prevalecer con esta etapa, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener la Ley de Seguridad Nacional del Trabajo, que es el marco, ¿no? El principal marco dentro de la gestión y con ello, pues, se va a determinar un reglamento, ¿no? Para cada uno de los sectores, ¿no? En algunos casos ya tenemos, como es para construcción, ¿no? La 011-2019, no se olviden que también a ellos se está tomando en cuenta, ¿no? En este caso, pues, dentro del proceso de construcción, a todas las actividades posibles que se puedan involucrar, ¿no? Y en el otro proceso que viene a ser de obreros municipales, ¿no? Donde también, ¿no? Tienen este trabajo, ¿no? Incluso en algunos casos de alto riesgo, ¿no? Para poder mantener, establecer, ¿no? De manera correcta, ¿no? En este caso los lugares donde han intervenido, ¿no? En minería también, ¿no? O sea, también el reglamento, ¿no? de seguridad y salud en el trabajo se da pues a través del Decreto Supremo 024 del 2016, ¿no? Con ello pues se va a trabajar, establecer, ¿no? Todos los mecanismos para alcanzar justamente un óptimo dentro del proceso pues de la minería, ¿no? Y en el aspecto de la electricidad también tenemos otra normativa, ¿no? La RM 111 del 2013, ¿no? Esta normativa también que se está haciendo su modificatoria, ¿no? La adecuación, ¿no? De la modificatoria para justamente poder también con ello desarrollar nuestras actividades, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos una actividad de inspección, fiscalización, tenemos que ir viendo su marco legal, ¿no? O su matriz legal, ¿no? Y en función a ello, ver qué es lo que han realizado, cómo han actuado, ¿no? Si es correcto o no es correcto, entonces, o qué cosas se debe incorporar, ¿no? Entonces, para eso tenemos pues también, en el caso de la pesca, el Decreto Supremo 010 en este caso del año 2070, perdón, del año 1973, ¿no? También tenemos el caso de industria, establecido en el Decreto Supremo 42F. Tenemos el Reglamento de Hidrocarburos, que esto fue aprobado en el 2007, ¿no? Con el Decreto Supremo 043, ¿no? Y últimamente que salió pues para el caso de agricultura, ¿no? Y probablemente pues más adelante se va a seguir evaluando para el caso pues de transportes, telecomunicaciones, ¿no? Entonces en este aspecto, ¿no? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos que tener la claridad con qué y con quiénes vamos a desarrollar nuestras actividades, ¿no? Por eso va a ser muy importante, ¿no? Dentro de cada una de las actividades que nosotros realicemos, evaluar, ¿no? Ya entendemos, ¿no? Qué es y cómo se evalúa, ¿no? En este caso, los procesos, pero sin embargo, pues para nosotros es primordial tener claro el concepto de los peligros, ¿no? El peligro es uno de los que condiciona para que se pueda materializar, ¿no? Ya sea el accidente, ¿no? En este caso, pues el fallecimiento, ¿no? Entonces, debido justamente a las presiones, ¿no? Pero sin embargo, ir generalizando el aspecto conceptual, ¿no? Se considera, ¿no? que los peligros son aquellas condiciones y características, ¿no? intrínsecas, ¿no? Entonces ya con ello nos está determinando, ¿no? todo lo que está a nuestro interior, ¿no? De tal forma que se puede
desarrollar, ¿no? Un poco más estas actividades para de esa forma también ir analizando, evaluando, ¿no? Nuestros riesgos, ¿no? Y evitar justamente que puedan provocar algún tipo de daño, ¿no? Por más pequeño que sea, ¿no? Siempre se va a tener algún aspecto, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Parte de los procesos de lo que viene a ser las multas y también las sanciones, ¿no? Entonces, ya nosotros hemos visto algunos aspectos de la facultad de la inspección, cómo se desarrolla el proceso de fiscalización, a quiénes se va a intervenir, cuál es tu marco normativo, cuál es tu base sectorial, ¿no? Para que justamente puedas enfrentar, intervenir, ¿no? Digamos, un proceso de multas y sanciones que se dan, ¿no? Ya todo conocemos, ¿no? Al menos lo que hemos indicado desde el inicio del curso, ¿no? SUNAFIL tiene pues justamente un rol muy importante, pero en este caso pues tiene un rol integrador, ¿no? Dentro de este proceso para las inspecciones en el trabajo. De tal manera que esto se ha desarrollado a través de fiscalización y a través de prevención, ¿no? Entonces, en el proceso de fiscalización tenemos las actuaciones inspectivas, ¿no? Que se han realizado. Recuerden que para ello se realiza ya una vez que hemos tenido una denuncia o no se haya respondido, ¿no? A nuestros llamados, ¿no? Entonces ahí lo que se va a tener justamente es un proceso de no cumplir correctamente las actuaciones inspectivas, se va a establecer un proceso administrativo sancionador, ¿no? De tener todo positivo, de tener todo muy bien, entonces significa que que hemos levantado las observaciones y estamos cumpliendo con las normativas laborales, ¿no? Entonces, otro aspecto que dentro de la fiscalización se va a trabajar son los aspectos preventivos. Y en este aspecto preventivo que realiza la SUNAT, ¿no? Y lo desarrolla, ¿no? Y lo implementa, tiene que ver mucho con la actuación de la orientación. Entonces, en algunos casos, ¿no? Vemos a la SUNAFIL y no necesariamente va a ser para que nos sancionen o multen, ¿no? Sino esto tiene que ver justamente con las actuaciones que se van realizando y en función a ello, pues, cómo se va orientando, ¿no? El cumplimiento de las normas, ¿no? Y también tiene pues un rol donde que se va a hacer información, difusión, capacitación y asesoramiento, ¿no? Incluso no solamente de manera general, sino de manera específica y en algunos casos con casuística también, ¿no? Para ello justamente vamos a ver, ¿no? En algún momento el desarrollo que se realiza en el tribunal, ¿no? En el Tribunal para la Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces, para nosotros va a estar claro, ¿no? El tema de cuál es el objetivo de la prevención. Justamente es prevenir, ¿no? Todos los riesgos laborales, ¿no? Y en ese marco, pues, tienen que ver en función al empleador, ¿no? Que ellos son los que provienen, ¿no? Y en este caso también tiene, pues, en el Estado, que es el que va a controlar, va a fiscalizar y los trabajadores y las organizaciones sindicales, ¿no? También participan, ¿no? Dentro del proceso del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, que son aspectos que te van a ir revisando, ¿no? Como habíamos mencionado hace un momento, dentro del tema de las escalas de multas y sanciones, va a ser muy trascendental, ¿no? Tener en cuenta cómo se clasifican, ¿no? Las infracciones, ¿no? Entonces, para nosotros va a ser vital este aspecto, ¿no? De tal manera que se va a determinar, ¿no? A través de leve, grave y muy grave, ¿no? Entonces tenemos estos tres niveles, ¿no? Leve, grave, muy grave, ¿no? Entonces, estas se van a aplicar en función, pues, a las faltas que están cometiendo, ¿no? Consideramos que se llama leve cuando no se cumplen las obligaciones meramente formales, ¿no? Entonces, ya nos han explicado de manera reiterativa, repetitiva, ¿no? El proceso de las infracciones, ¿no?
que se tiene, digamos, dentro de la SUNAFIL, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos la leve, luego la grave, ¿no? Se determina cuando visibiliza, ¿no? Los actos contrarios a los derechos de los trabajadores y por lo tanto, pues, se incumplen, ¿no? Las obligaciones, ¿no? Y que esto, pues, puede trascender del aspecto formal, ¿no? Y el otro lado tenemos, pues, el muy grave, ¿no? Cuando los incumplimientos tienen una especial trascendencia, ¿no? Sobre todo del aspecto de la naturaleza, ¿no? Y del deber que se ha infringido, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios para determinar justamente la gravedad de la infracción? Es importante ello, ¿no? O sea, ¿cómo calculan, ¿no? O sea, ¿cómo se va a determinar cuánto es la sanción, la multa que yo voy a recibir, obtener, ¿no? Si en realidad mi falta ha sido leve. Entonces ahí viene justamente el proceso de calificación y para ello, pues, los criterios que se tienen que tener, que tienen que tomar en consideración. Número uno es incidencia en el riesgo, ¿no? Justamente del trabajador, respetando, ¿no? A la vida, la integridad física y además también a la salud. Es un aspecto fundamental, ¿no? Porque hoy en día estamos viendo que no todo es seguridad, también hay aspectos de salud ocupacional, donde se tiene que redoblar los esfuerzos para mejorar estas condiciones, ¿no? Además, también se da cuando hay un incumplimiento, en este caso de obligaciones esenciales, ¿no? Respecto a los trabajadores, ¿no? De acuerdo a la conducta dirigida o impedir o desnaturalizar la visita de la inspección, ¿no? Eso también es un aspecto que hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Para no cometer o caer en este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los criterios, ¿no? Que se establecen, ¿no? Para la graduación, ¿no? De él, en este caso, lo que se tiene que establecer es respecto al tema de las sanciones, ¿no? Que se van a colocar a cada uno de los infractores en el marco de las relaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y estas se guardan en relación, ¿no? Dice, a la gravedad, ¿no? De la que se ha cometido o también al número de trabajadores afectados, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tener en consideración, ¿no? Por otro lado, ¿cómo se procede, ¿no? A la cuantía de la aplicación de las sanciones? Bien, para ello nosotros tenemos que tener en cuenta claramente cuánto es el valor de la UIT porque las infracciones detectadas son sancionadas con una multa máxima, ¿no? En este caso, en caso de muy grave, 200, en caso de grave, 100, y en caso de leves, 50, ¿no? Entonces, la multa máxima por el total de las infracciones detectadas no podrá superar las 300 UITs, ¿no? En este caso, para el año 2025, ¿no? Eh, en el que se constató, ¿no? Una determinada falta, ¿no? Estas son las escalas, ¿no? Que los vamos a dejar para que ustedes puedan analizarlo correctamente, pero es importante que las escalas tienen que ir en principio en función a los números de trabajadores, ¿no? Que van a ser afectados de manera directa, ¿no? Versus la gravedad de la infracción. La gravedad de la infracción tiene que ver con que si es leve, grave, muy grave, ¿no? Entonces ahí se tiene que ir determinando, ¿no? ¿Cuál es la nueva escala, ¿no? En este caso para poder desarrollar o continuar desarrollando las actividades, ¿no? Entonces ahí tenemos las leves que va de 0,45 a 0,18, ¿no? Tenemos las graves, ¿no? Que va de eh, 18, 20, 25, 29, 24, 34 y 38, ¿no? Entonces se va teniendo un aumento progresivo y sostenible, ¿no? Y con ello, pues, es importante también ver un aspecto que probablemente muy pocos se han dado cuenta. Es el hecho de que hay una determinada multa para microempresarios
y una gran multa, en este caso, para pequeños empresarios. Entonces, con ello, pues, es importantísimo, trascendental, ¿no? Que la economía no necesariamente, ¿no? O las faltas, las infracciones, ¿no? Se van a dar en determinado lugar, ¿no? Sino que estas son impredecibles y puede estar en cualquier momento, ¿no? Entonces, para esto también hay otro dato, ¿no? Ojo, no todas las empresas se le pone la misma sanción bajo las mismas cantidades, ¿no? Hay empresas con las cuales se va a establecer, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa que hay. Por ejemplo, hay pequeña empresa, ¿no? Mediana empresa, ¿no? Gran empresa, ¿no? Entonces, ojo, que también en función a ello se pone la escala de la multa, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? Tener en consideración. Entonces, vemos nosotros en la parte inferior, ¿no? Que también, ¿no? Números de trabajadores, ¿no? Pero en este caso ya no, como es una pequeña empresa, no estamos hablando de 1 a 5, de 6 a 10, así, ¿no? Hasta llegar hasta los veintitantos, ¿no? Entonces, va a ser muy importante también ello, ¿no? En el caso para las no MIPE, también tienen, ¿no? O sea, entonces también tienen su acápite para no tener, ¿no? La gravedad de la infracción, en este caso ya sea leve, grave, muy grave, ¿no? Y la cantidad de trabajadores, ¿no? Que pueden ir pues de 1 al 10 hasta 501 al 1000, ¿no? Esto es un datos que nos van a permitir a nosotros en su momento evaluar, ¿no? ¿No? O en todo caso mejorar las condiciones, ¿no? Es importante, ¿no? Entonces que ustedes vayan calculando, ¿no? De acuerdo al tipo de empresa que son, de acuerdo a la nomenclatura de la empresa, ¿no? Y quiénes son la sociedad y cuánto va a ser el monto, ¿no? Para este proceso, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en la siguiente, por ejemplo, ¿ah? Miren algunas casuísticas, ¿no? Que se han venido dando, ¿no? Obviamente hay muchas otras más, ¿no? Pero este caso, por ejemplo, hemos tenido infracciones muy graves, graves, ¿no? Que se han dado en supermercados, en minería, refinería, ¿no? Entonces, y entonces, ¿de qué lo determina en este aspecto? Justamente es pues la forma, ¿no? De cómo se ha establecido estas sanciones, ¿no? Entonces podemos ver aquí dentro de este proceso el hecho de no adoptar, por ejemplo, las medidas preventivas que se han ido aplicando, ¿no? En las condiciones de trabajo. Entonces ahí. Y obviamente, como ya ustedes saben, ¿no? Entonces tiene que ir aplicando en función a la cantidad de trabajadores y en función, pues, a la falta, ¿no? Si es leve, grave, muy grave, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, ¿no? Se estableció para este supermercado una multa de 380.000 soles, ¿no? Luego tenemos una falta grave, ¿no? Donde no se cumplió con la formación e información suficiente y adecuada acerca de los riesgos del puesto de trabajo, ¿no? Ahí hay que ser muy incisivos en ese aspecto, ¿de acuerdo? Y vamos a ver por el otro lado, ¿o no? Cuando no cuenta con un comedor y vestuario, ¿no? A favor de los trabajadores. Entonces estamos hablando de un aspecto general, ¿no? Un comedor y un vestuario, ¿no? Pero hoy en día, ¿no? Ya las normativas incluso lo indican, ¿no? Que se tiene que haber aspectos separados, ¿no? Incluso hasta vestuarios para hombres, vestuarios para mujeres, ¿no? Servicios higiénicos para hombres, servicios higiénicos para mujeres. Entonces se va a tener, digamos, estos aspectos, ¿no? Entonces, también es importante tener en cuenta que se establece una multa cuando no se tiene, en este caso, definidos los estándares, eh, ¿no? Operacionales, en el caso del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Entonces van considerándose, o sea, van apareciendo estas faltas, ¿no? Y asimismo también cuando no se implementa el procedimiento escrito para tareas de alto riesgo, ¿no? Los PETs, ¿no? Entonces, o los PETAR, ¿no? También es importante, ¿no? Tener toda esta documentación. No realizar hiper ni
considerar directrices preventivas en el RITS, ¿no? Para en este caso, para esta tarea, ¿no? O sea, no está en el hiper, ya, perfecto. Ya es una falta, sí, pero no está en el hiper. Pero también, bueno, en todo caso quiero verlo en tu reglamento, ¿no? Entonces, y en el reglamento tampoco está. Entonces, la falta no es propiamente, ¿no? del trabajador, ¿no? Sino tiene que ver justamente con que se brinde todas las condiciones, ¿no? Y que éstas de una u otra manera permita, ¿no? Desarrollar, tener, pues, ¿no? En cada una de nuestras actividades, disminuir las faltas a las cuales nosotros estamos expuestos. Y así entrando al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a hacer aquí un breve repaso, ¿no? De las multas, ¿no? que se imponen por no contar, ¿no? o por incumplimiento, tanto total o parcial, de toda la documentación de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Eso qué significa? Significa que, por ejemplo, si tú no tienes política de seguridad y salud en el trabajo visible, ojo, visible, porque tú lo puedes tener guardado, tú puedes tener en cualquier lado, no, visible, ¿no? Entonces, de no contar con ello, tienes una infracción de muy grave, ¿no? Cuando ya uno tiene, de repente establece en el caso de los objetivos, ¿no? Del diagnóstico línea base, ¿no? O en de repente la matriz de hiper, ¿no? Que también tiene que estar visible, ¿no? En este caso se considera la infracción grave, ¿de acuerdo? Y en el caso, ¿no? De mapas de riesgo visibles, ¿no? Es leve. El reglamento, el RITS, ¿no? y el programa anual, ¿no? Sí son faltas muy graves, ¿no? Entonces, todas estas tenemos que tener en consideración de acuerdo a esto y las láminas anteriores para poder tener claro, ¿no? Al momento de pasar un proceso de fiscalización, cuál va a ser las sanciones, qué sí se debió hacer, qué no, qué se puede obtener, ¿no? Entonces, todo eso también va a ser importante, ¿no? Bueno, acá tenemos algunas sanciones adicionales, por ejemplo, como es el caso del plan anual de capacitaciones, la normativa te pide cuatro, de acuerdo al reglamento, cada uno de ustedes va a ser mucho más específico, pero aquí tenemos faltas graves, ¿no? El plan, en la planificación de la actividad preventiva, también falta grave. Los registros de SST, ¿no? También es una falta grave, ¿no? El tema del procedimiento para la revisión, ¿no? de los registros y además también la conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerado una falta grave, ¿no? Auditorías que no se realicen, ¿no? Tenemos ese proceso. Además también pues el procedimiento de comunicaciones interna y externa y procedimiento, ¿no? de consulta de gerencias, ¿no? En este caso de la materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero el no tener toda esta documentación para cada una de ellas se establece que es grave, ¿no? Entonces estamos al borde del precipicio y poder llegar pues a muy graves, ¿no? Donde las consecuencias serían muy devastadoras, ¿no? Entonces en ese aspecto, ¿de acuerdo? Bien, parece que acá se ha duplicado. Bien, entonces, ¿cuál es el cálculo, ¿no? de incumplimientos? Para el caso, por ejemplo, de las muy graves, ¿no? Las infracciones por incumplimientos puede llegar hasta 200 UITs, que estas, bueno, van a ir representándose, ¿no? De acuerdo a al aumento también de la UIT, ¿no? Estas van a ir teniendo, digamos, unos montos bastante elevados, ¿no? En el caso de que sean muy graves, 100 UITs, ¿no? Entonces, la suma de las infracciones, ¿no? No puede exceder de 405.000 soles, ¿no? Entonces, va a ser muy importante ello, ¿no? En el caso de los leves, trabajamos con máximo 50 UITs, ¿no? Entonces, se tienen todas esas consideraciones, ¿no? Entonces, se tiene que establecer, mejorar, ¿no? Dice, la multa máxima por el total de infracciones detectadas podrá superar los 300 UITs, ¿no? En este caso, UITs de este año, ¿no? Que se constató, ¿no? Tras la falta, ¿no? Entonces, de actual forma que se va trabajando, ¿no? De manera coordinada para estos procesos, ¿no? Así que este, es muy importante tener en cuenta
esta última lámina, ¿no? Bien, entonces creo que con ello estaríamos culminando, salvo exista una lámina adicional. Bueno, esto ya hemos explicado, el proceso, ¿no? De administrativo sancionador, donde se da inicio, ¿no? En este caso, a las actas de infracción. Una vez que uno tiene estas actas, tiene que ser notificado, ¿no? Quien corresponde, ¿no? En este caso, el titular, ¿no? Donde va a tener un plazo de 15 días hábiles para poder presentar su descargo, ¿de acuerdo? Y en este proceso, en estos 15 días hábiles para presentar su descargo, va a obtener pues una primera resolución de primera instancia, ¿no? Que se va a resolver 15 días una vez presentado el descargo, ¿no? Y todos son hábiles, ojo, y tienes 15 días ahí, ¿no? Una vez que se estableció, ¿no? La resolución, ¿no? De primera instancia, entonces vamos a ser convocados, comunicados para la siguiente etapa, ¿no? Entonces ahí que es la segunda resolución, pero para ello solamente nos van a dar un plazo para apelar de 3 días hábiles, ¿no? Entonces, si uno considera que hay aspectos que no se han incluido, entonces tenemos la opción, una vez resuelta la primera instancia, poder incorporar mayores elementos, ¿no? Para poder justamente corroborar, comprobar, ¿no? De que esto, digamos, efectivamente no se ha proporcionado, ¿no? Dentro de ello, una vez recibida la resolución de segunda instancia y no estoy de acuerdo, entonces me voy al Tribunal de Fiscalización Laboral, ¿no? Para ello, presento mi recurso en 5 días hábiles, ¿no? O sea, prácticamente te tomas pues más tus 2 días, 7 días, entonces ya como que los plazos se te van acortando, entonces va a ser muy importante de ir avanzando, corriendo y cumpliendo con lo establecido, ¿no? Bien. Bueno, las etapas, va a haber una de investigación, requerimiento y otra que es la etapa, el acta de infracción, ¿no? Para ello, pues, dentro de estas actas de infracciones, tenemos dos posibilidades en las que podemos subsanar, ¿no? La multa total o la que se pueda tener algún tipo de reducción. Luego tenemos la sin subsanar, ¿no? Entonces ahí se aplica el monto total, ¿no? Porque no hay ningún tipo de interés, ¿no? Entonces, bueno, en fin, condiciones, situaciones, ¿no? Entonces, pero que se tiene, digamos, este tipo de situaciones, ¿no? En el caso de concurrir infracciones insubsanables, es posible que coexista una, una multa reducida, ¿no? Entonces es un buen aspecto, ¿no? No necesariamente, ¿no? Las multas no se van a reducir ni cambiar de nombre porque están dirigidas, ¿no? En este caso, a quien es su representante, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, no se tiene, digamos, este tipo de condiciones, ¿no? ¿Cuál es el proceso de incumplimientos? Bueno, ustedes, como ya lo hemos mencionado, ¿no? O en todo caso lo reitero, que las acciones, las actividades que nosotros realizamos como supervisión SOMA tiene consecuencias, ¿no? Debido a su incumplimiento, ¿no? Si no hemos reportado, no hemos accionado en su momento, ¿no? Y que éstas pueden ir desde el aspecto administrativo al aspecto civil y a lo más grave que es el aspecto penal, ¿no? Entonces, para el administrativo, justo incumplimiento, ¿no? De las obligaciones y además también, perdón. Tenemos el aspecto de ya sí está prendido, de las obligaciones formales y también todos los que están relacionados, ¿no? A las partes sustantivas de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Las sanciones van a bordear, ¿no? Por parte de SUNAFIL, ¿no? 1.155.500.000 soles, ¿no? Entonces, y en el aspecto civil, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos responsabilidades por daños, ¿no? Y aquí quienes determinan y quienes dan este tipo de sanciones, la autoridad va a ser el Poder Judicial, ¿no?
Entonces ahí, ¿cuál es la parte pecuniaria? Es justamente la indemnización, ¿no? Y en el proceso penal, ¿no? Tenemos justamente previamente, ¿no? A lo notificado del incumplimiento, lo que se da para la adopción, ¿no? De medidas de seguridad y salud en el trabajo, y aún así se infringe, ¿no? Intencionalmente a las normas exponiendo el peligro, al peligro inminente, o puede causar muertes o lesiones, ¿no? Entonces aquí también la autoridad va a ser el Poder Judicial, y las sanciones, ¿no? Que se van a establecer va a ser pues de acuerdo a el daño que se va a tener. En este caso, peligro inminente de 1 a 4 años, la muerte de 4 a 8 años, y la lesión grave de 3 a 6 años. Entonces, son aspectos que también nosotros tenemos que tener en consideración cuando desarrollamos también estas actividades en el caso de seguridad y salud ocupacional. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a pasar a las preguntas, si es que hubiera. De mi parte, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su atención, y asimismo también agradecer al Grupo Educativo Capacítate Perú por la oportunidad que nos da de poder brindarles, ¿no? Este curso para que ustedes puedan fortalecer sus capacidades. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación del día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas. La primera consulta es, "He- ¿hechos o actos insubsanables según SUNAFIL?" Bien, a ver, hechos o actos, ¿no? Sí es importante precisar ahí, ¿no? Cuando nosotros, cuando la SUNAFIL establece, ¿no? Lo que va a evaluar son justamente los hechos, ¿no? Que en función a ello, qué es lo que ha realizado, qué es lo que no ha realizado en este caso, la organización, ¿no? Los actos, esos tienen que ver necesariamente cuando se hace un proceso, ¿no? En este caso, de verificación, ¿no? De parte del supervisor SOMA en función a a las acciones que realiza cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso respecto al tema de la pregunta. Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes que sus certificados y los materiales del curso le fueron enviados a sus correos electrónicos solo a las personas que han realizado el pago con anticipación, pero si no logra ubicarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta es, tengo la empresa como independiente, trabajo por proyectos cuya duración es de un mes como máximo, y durante ese tiempo nos aseguró con el seguro complementario de trabajo de riesgo. Mi pregunta es, ¿podría sancionarme? Bueno, a ver, cuando hay trabajos en este caso que son eventuales, ¿no? Entonces, como empresa, lo que uno tiene que en principio establecer es, de todas formas, es un contrato a cada uno de los trabajadores, ¿no? De acuerdo a lo que dice la ley, ¿no? Y obviamente, pues, tu SCTR, seguro vida ley, ¿no? Todos esos aspectos registrarlos, ¿no? En la planilla tal como corresponde, así sea un mes, 2 meses, ¿no? Entonces se tiene que establecer todo ello en principio, ¿no? Porque en función a esto te va a dar justamente la legalidad, ¿no? Del proceso del cual uno está desarrollando, ¿no? Y luego, posteriormente, ¿no? Lo que tienes que ir haciendo, pues, es ¿no? Una liquidación posterior. Obviamente, estos aspectos a veces tienes que manejarlo con bastante cuidado, ¿no? Por la cantidad a veces de trabajadores que uno va a manejar, ¿no? A veces por la parte administrativa se hace bastante tedioso, sí, pero en el proceso del tiempo
va a ser muy beneficioso, ¿no? Porque eso va a permitir demostrar que en realidad sí estás haciendo, ¿no? Ahora, tú tienes cómo demostrar eso. Obviamente, tú tienes tus contratos de los servicios que se te han entregado y que estos no están siendo permanentes, ¿no? Y que no tienes otros contratos dentro del proceso, ¿no? Y eso se puede demostrar incluso con las facturaciones que uno va realizando, ¿no? Entonces, para eso, pues, es importante que tengamos todas las pruebas siempre en la mano, ¿no? Pero eso va a pasar cuando te hagan un proceso propiamente de auditoría, ¿no? Que va a partir por parte propiamente inicial de probablemente la SUNAT, ¿no? Pero posteriormente, cuando SUNAFIL ya te establece, ¿no? Estos procesos, tú tienes, digamos, cómo demostrar, ¿no? Por ese mes tienes que, de acuerdo a la cantidad de trabajadores, armar tu comité, tu supervisor, sí tienes que tenerlo, ¿no? O sea, sí tendrías que tenerlo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Ojo, si bien es cierto, la parte operativa es la que trabaja un mes sí, un mes no, ¿no? O 2 meses, ¿no? Pero la parte administrativa no. La parte administrativa continúa, ¿no? Porque de una u otra manera estás postulando, ¿no? Algún tipo de servicio, trabajo, ¿no? Entonces, siempre requieres determinadas personas claves, ¿no? Para poder desarrollar tus actividades, ya sean dos, ya sean tres, ¿no? Entonces, mínimo, pues entonces, ¿eso qué significa? Que vas a tener necesariamente personal, ¿no? Permanente. Entonces ahí, si esa es tu base, sobre ello tienes que establecer pues también en este caso, tu supervisor, ¿no? Y con ello pues obviamente todo lo que te demanda en el marco de la ley 29783, ¿no? Porque recuerden que la ley 29783 está pues de un trabajador, ¿no? A más, ¿no? Entonces no está establecido para aquellos que tienen 5, 10, no. No, esto está establecido de uno a más. Así es que es importante tener en cuenta estos aspectos y cuando obviamente son pocos trabajadores, ¿no? Puedes desarrollarlo tú mismo o en todo caso a través de un asistente o uno de tus trabajadores, ¿no? Tiene que ir actualizando determinados aspectos, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría recomendar, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes, los que desea obtener el certificado y los materiales del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta es, ¿cada cuánto tiempo Sunafil supervisa una empresa o qué tiene que pasar para que Sunafil vaya a una empresa? Bueno, como hemos indicado en la parte inicial, ¿no? Para que Sunafil vaya a una empresa, tenemos que tener un aspecto claro. En principio, es el hecho de que alguien haya presentado una denuncia, una queja, ¿no? Que obviamente es anónima, ¿no? Hoy existe incluso, digamos, formatos, ¿no? Que te permiten ese proceso. Pero también tienes, por otro lado, ¿no? En el caso de cuando uno desarrolla, ¿no? Tus actividades, tienes pues que revisar de manera permanente, ¿no? Tú te registra, ¿no? Donde te va a notificar, ¿no? Donde te van a notificar respecto a el tipo de información que se requiere, ¿no? Para poder establecer, ¿no? Tu, la información que ellos están solicitando y te dan un plazo, ¿no? Y en ese plazo tienes que levantar la información o enviar la información que se te han solicitado para que no tengas una visita. Si tú no levantas la información en el plazo, ¿no? O no puedes pedir una prórroga o de lo contrario puedes, entregar la información, ¿no? De no entregar la información, lo que sí van a tener ustedes es la visita o la programación, ¿no?
de la visita, en este caso de SUNAFIL, ¿no? Así es que es muy importante que estén eh, revisando, ¿no? Te registra, ¿no? Para, en este caso, para poder ver si tienen algún tema, ¿no? Entonces, es importante estos aspectos, ¿no? Entonces, y Sunafil no necesariamente hoy en día te visita a cada momento, ¿no? Sino lo que hace es, va haciendo en función a sus cartas inspectivas, ¿no? Opinadas o inopinadas, ¿no? A través de ella se va justamente notificando, ¿no? No solamente a una, sino en realidad notifica a 500, 1000 empresas, ¿no? Y así es que, y las notificaciones están siendo en distintos tipos, no solamente en una notificación, ¿no? Específica, ¿no? Estas pueden ser Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, plan anual, ¿no? Auditorías, por ejemplo, ¿no? O sea, ya se venció desde el post-COVID, ¿no? Ya se venció el tema de las auditorías por parte del Ministerio de Trabajo, ¿no? A través de los inspectores. Entonces, ya también en cualquier momento va a solicitar su NAFIL esto, ¿no? A todas las empresas. Entonces, ahí tenemos, pues, temas que ir cumpliendo de manera permanente, ¿no? Entonces, así, de esa manera es como SUNAFIL se hace presente dentro de tu organización. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos al ingeniero Morán por la capacitación del día de hoy y también agradecemos a los participantes por su preferencia. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando en el chat nuestras listas de los cursos que tenemos disponibles durante este mes y los próximos meses. Esto sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán
que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Es automática. Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.